Tema: estipulaciones. Tema 4.1. Invalidez de la estipulación. La invalidez puede deberse a que la estipulación está afectada de nulidad o bien de ineficacia. En el primer caso, la estipulación no llegó a generarse y por ello es inexistente, nullius momenti est. En el segundo, la estipulación se ha realizado formalmente, pero adolece de algún defecto que impide su eficacia, innullitus, o sea, es ineficaz. Tema 4.1.1. Nulidad o inexistencia. La estipulación exige la observancia de ciertos requisitos para su existencia y validez, en ausencia de los cuales se dice que la estipulación no existe o que existiendo resulta ineficaz. La inexistencia de la estipulación puede estar motivada por la inhabilidad personal de los celebrantes o por incongruencia. Por inhabilidad personal, no pueden estipular ni prometer los mudos, los sordos, los locos ni los infantes. Sin embargo, sus fili familias, sus servis, sus curatores o sus tutores, según el caso, pueden estipular por ellos. Por incongruencia en la estipulación, entre la pregunta y la respuesta debe haber correspondencia, de lo contrario, la estipulación es incongruente. Será incongruente cuando no hay concordancia entre la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, Ticio estipula a los esclavos Estico y Pánfilo y Sempronio promete únicamente a Estico. O si se estipula 10 sestercios y el promitente únicamente promete 5. También es incongruente cuando se promete un objeto imposible. Ejemplo, transmitir la propiedad de una persona libre o de un templo. En ese caso se estaría hablando de una imposibilidad jurídica, o dar algo que nunca llegará a existir, una imposibilidad física. Cuando el cumplimiento de la obligación se hace depender de un acontecimiento imposible, ejemplo, ¿prometes dar 5 monedas si toco el cielo con un dedo? 4.1.2. Ineficacia. La estipulación, aunque pudiera ser tomada por existente y válida, bajo ciertas circunstancias, puede ver su eficacia truncada y por consecuente no generar obligación alguna, así como la falta de algún requisito podía invalidar una estipulación, algún vicio que se presentase dentro de esta podía hacerla ineficaz incluso en los casos en los que fuera tomada por válida. Toda vez que una estipulación fuera ineficaz, se convertía en inutilis. Había estipulación, sin embargo, no producía una obligación. Estos son algunos escenarios en donde la ineficacia podía darse. A. No puede actuar como promisor la mujer o el impúber de cualquier sexo, infantia mayor, sin la autoritas tutoris, aunque fungir como stipulator sí podía. B. También es inútil la promesa del prodigus, si bien puede actuar como stipulator. La estipulación cuyo cumplimiento era posible al momento de realizarse, pero se vuelve imposible posteriormente. El promisor queda liberado cuando la imposibilidad ha sido superviviente sin culpa ni dolo o mientras el acreedor está en mora. Esto es por vis mayor o a causa de un tercero, en atención al principio, impossibilium nulla obligatio est. No hay obligación a lo imposible. Estipulaciones indeterminadas. La estipulación indeterminada se da cuando es impreciso o no es claro el qué, quid, el cuál, quale, o el cuánto, quantum, lo que sucede en los siguientes 4 casos. Primero, cuando hay error respecto del objeto que se debe dar. Esto si la interpretación no precisa el objeto, por lo tanto la estipulación valdrá como incerta o genérica. Segundo caso, cuando el promisor debe especificar una cantidad dentro de un género limitado o ilimitado. El tercer caso, cuando es una obligación alternativa, ya que se puede alternar entre 2 o más objetos los cuales son opcionales. Y cuarta, cuando la obligación versa sobre un face. Superposición de estipulaciones. El objeto de una obligación X no puede ser prometido en otra estipulación, ya que no puede deberse 2 veces. De lo contrario, la segunda estipulación resulta inútilis. Pero existen casos donde las estipulaciones de superposición pueden ser eficaces. En el primer caso es cuando a la estipulación posterior no se deja clara la identidad del objeto. En el segundo caso, a falta de identidad
entre el objeto de la primera obligación y el de la estipulación superpuesta, lo cual sucede en la stipulatio poenae o estipulación penal. La estipulación penal se realiza con la finalidad de obligar al promisor a pagar una cantidad de dinero para el incumplimiento de una prestación o de cumplimiento extemporáneo. Si la pena se estipuló por incumplimiento, el estipulator podrá exigir la pena por falta de un cumplimiento, sin embargo, no podrá exigir la prestación original. Si la pena se estipuló en prevención de un cumplimiento tardío, ambas prestaciones serán exigibles. Tercer caso, cuando la estipulación superpuesta extingue la obligación anterior. Esto ocurre en el caso de la novatio o novación, ya que mediante esta se puede realizar la conversión de una obligación ya existente en una nueva. Por lo tanto, la obligación anterior se extingue. La obligación nueva debe tener el mismo objeto que la antigua. La stipulatio novatoria es siempre causal, porque debe expresarse que el contenido es lo debido por causa de una obligación anterior. Stipulator: ¿prometes darme lo que me debes yo? El promisor contestará: prometo. Cuando la estipulación es abstracta, es decir, sin expresión de causa, dependerá de las partes para que la primera obligación se extinga o pueda seguir con la nueva. La novación es subjetiva si la modificación recae en la persona del deudor o del acreedor. La novación es objetiva si se celebra entre el mismo acreedor y deudor, pero tiene una novedad a la primera obligación, la cual puede ser el establecimiento de una nueva o de un nuevo término, el de una condición, el de una nueva garantía o el lugar de pago distinto. Tema 4.4. Estipulaciones con pluralidad de personas. Cuando en una estipulación hay varios acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor, o varios acreedores y varios deudores, se habla respectivamente de pluralidad activa, pasiva o mixta, y el objeto a pagar se entenderá repartido entre cuantos acreedores o deudores intervengan en la relación. Modernamente se llama mancomunidad pasiva, situación que puede ser incómoda para el acreedor por tener que cobrar a cada uno para obtener el pago íntegro. En la misma posición se encuentran los herederos, que solo tienen derecho para cobrar su parte al deudor de la sucesión, o bien solamente están obligados a pagar su parte respectivamente de la deuda. Para remediar esta dificultad, se puede convenir en tener por indivisible lo que por naturaleza es divisible, como el dinero, y así hablamos de una obligación solidaria. 4.4. Estipulación con pluralidad de personas. 4.4.1. Solidaridad. Las obligaciones solidarias son, en derecho romano, obligaciones con pluralidad de sujetos, en las que cada uno de los acreedores puede exigir y cada uno de los deudores puede cumplir la prestación por entero. De ahí el nombre de solidarias, el del término solidum, entero. Esta se caracteriza por la unidad del objeto debido y por la pluralidad de vínculos jurídicos entre los distintos acreedores y deudores. Cuando en una estipulación hay varios acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor o varios acreedores y varios deudores, se habla respectivamente de pluralidad activa, pasiva o mixta, y el objeto a pagar se entenderá repartido entre cuantos acreedores o deudores intervengan en la relación. Para remediar esta dificultad se puede convenir en tener por indivisible lo que por naturaleza es divisible, como el dinero, y así hablamos de una obligación solidaria. Como se trata de una pluralidad de sujetos, la estipulación puede ser activa, pasiva o mixta. Empecemos con la estipulación solidaria o correal. Hay solidaridad activa cuando en una estipulación se encuentran dos o más estipulantes, correi stipulandi, que preguntan conjuntamente, ya sea de forma simultánea o sucesiva al deudor, y este promete de la misma manera, ya sea de una sola vez para todas las preguntas formuladas o bien a cada una de ellas.
El deudor se ha obligado in solidum. Esto significa que deberá pagar la totalidad, cualesquiera de los acreedores que se lo requiera, hecho lo cual quedará liberado para con los demás, porque prometió lo mismo idem debitum a cada uno de ellos. Esto se encuentra estipulado en el Código Civil, artículo 1987 actualmente. La solidaridad es pasiva cuando la obligación resulta contraída por varios deudores, cada uno de los cuales está precisado satisfacer al acreedor la totalidad del préstamo debido, bien entendido que el cumplimiento de uno libera a todos. Será solidaridad pasiva cuando varios promitentes, correi promettendi, dan conjuntamente respuesta, ya sea en forma simultánea o sucesiva a la pregunta del estipulante o de los varios estipulantes. Si se trata de una solidaridad mixta en donde hay pluralidad de estipulantes y de promitentes, de la misma manera el estipulante o cualesquiera de los estipulantes, en el caso de la mixta, podrá exigir a cualesquiera de los promitentes la totalidad en tanto que estos obligan in solidum. Igualmente hecho el pago por uno, los demás codeudores quedarán liberados de la obligación para con el acreedor o acreedores si se trata de mixta. Solo existe una estipulación y no hay otra que la desplace o renueve a las estipulaciones a pesar de que sea el mismo objeto. Hay pluralidad de obligaciones y de sujetos, pero ninguno afecta el cumplimiento de la obligación que surgió, ya que todas las obligaciones emergen de la misma estipulación por el mismo objeto. En caso de muerte de un coacreedor o un codeudor, no se verá afectada la solidaridad de los sobrevivientes. Los herederos están obligados en la medida de su cuota hereditaria, sin que haya creado una solidaridad entre ellos, puesto que es un testamento. Extinción de la solidaridad. Como ya se ha dicho, la solidaridad se extingue cuando obtiene el pago alguno de los coacreedores o lo realiza alguno de los codeudores. De la misma manera se extinguirá la solidaridad con la litis contestatio, además de las otras causas de extinción de las obligaciones. Tema 4.4.4.2. La adstipulatio. La adstipulatio es también un caso de solidaridad activa, en donde un nuevo acreedor denominado adstipulator se hace prometer lo mismo que el deudor ya había prometido al acreedor original en una previa estipulación. Porque entonces se trataría de una novación. La identidad del objeto está en la promesa, lo mismo que Ticio prometió, y no en el debitum, lo mismo que Ticio debe. Por ello no opera la novación. La adstipulatio es, pues, un caso de solidaridad activa. Ejemplo: prior stipulatio, Cayo, Ticio, ¿prometes darme 5 aureos? Ticio, prometo. Adstipulatio, Sello, Ticio, ¿prometes darme lo mismo? Ticio, prometo. Siempre es necesario que haya una estipulación anterior. La segunda stipulatio es llamada adstipulatio y a su estipulante se le denomina adstipulator. Este es un verdadero acreedor adjunto al acreedor principal, a quien corresponde acción y se le paga correctamente. La adstipulatio puede verificarse luego de concluida la primera estipulación. El adstipulator puede emplear un verbo distinto al usado por el estipulante principal. Puede estipular lo mismo que el acreedor principal o menos, pero nunca más. Los filifamilias pueden adstipular, pero no adquieren el derecho para su pater, sino para sí mismos. Empero no pueden reclamarlo en tanto se hagan sui juris por muerte de su padre o hayan sido consagrados sacerdotes de Júpiter. Finalmente, Álvaro Dors piensa que originalmente la adstipulatio servía como una representación procesal y que en época clásica parece haber servido exclusivamente para asegurarse el cumplimiento de una estipulación post-mortem. El adstipulante actuaba entonces como un mandatario del acreedor difunto. Fianza. En la fianza el fiador se obliga a responder la deuda del fiado o deudor principal con su propio crédito. La obligación que surge es accesoria de la obligación contraída por el deudor principal. Esta obligación puede ser futuro o natural. La fianza puede ser por menos valor, pero jamás podrá ser por más valor.
Tema 4.4.3.1 Ad promitio, sponsio y fidepromitio. La ad promitio. En la ad promitio, una persona ad promisor se hace solidariamente responsable de la misma deuda que otra ha contraído previamente a través de una primera estipulación, prior stipulatio. El acreedor tiene ahora dos deudores alternativos a su elección, pues el ad promisor se obliga a lo mismo que ha prometido el deudor principal. De modo, pues, que el ad promitio es un caso de solidaridad pasiva. La ad promitio siempre es posterior a la estipulación celebrada con el deudor principal. Puede hacerse en forma de sponsio o de fidepromitio. En la sponsio se emplea el verbo spondere, reservado a los ciudadanos romanos. El sponsor es el fiador y no el deudor principal. En la fidepromitio se usa el verbo fidepromittere, pudiendo ser el fiador un ciudadano o un peregrino. El ad promisor puede obligarse por menos, pero no por más que el deudor principal. El sponsor y el fidepromisor están sometidos a un régimen semejante. Tema 4.4.3.2 Fideucio. Las adpromisiones son desplazadas por la fideucio, institución creada por la jurisprudencia romana hacia el siglo I a.C. Tuvo un régimen mucho más flexible y ventajoso que el de las adpromisiones. En el derecho justiniano solo subsiste la fideucio. Por la fideucio, una persona, llamado fideusor, acepta que el cumplimiento de la obligación de un deudor principal quede bajo su fe, bajo su lealtad. El fideusor no promete lo mismo que prometió el deudor principal, sino que se obliga a responder por el incumplimiento de éste. Su responsabilidad es accesoria y su obligación depende en su existencia y cuantía de la del deudor principal. Puede celebrarse tanto por ciudadanos como por extranjeros. El fideusor no hace una promisio, sino que avala con su propia fides el cumplimiento de una obligación principal cualquiera. De ahí que no se puede obligar por una cosa distinta de la que ya es objeto de la obligación principal. Sin embargo, el fideusor puede serlo tanto de una obligación ya existente como de una obligación ya futura, pero en este último caso solo responde si la obligación futura llega a existir. La fideusor se extingue cuando el deudor cumple la obligación principal, o por el pago que de la misma hacia el fiador, o por la acceptilatio, imaginaria solutio, en el deudor o con el fideusor mismo. Régimen de la fideutio. Primero, el fideusor promete el mismo objeto que debe el deudor principal, pero no tiene lugar la novación de la obligación, porque la promesa no es estipulatoria. Segundo, en virtud de que la fideucio se refiere a un debitum y no a una promesa de deudor principal, sirve para garantizar todo tipo de obligaciones y no solo las estipulatorias. Tercero, la obligación contraída por el fiador es transmisible a sus herederos. Cuarto, la fideucio no tenía plazo de caducidad. Quinto, en caso de pluralidad de fiadores, cada uno se obliga por el total, solidaridad pasiva. A partir de un rescripto de Adriano, el cofiador demandado puede exigir al acreedor mediante exceptio de que divida al deudor entre los cofiadores solventes el tiempo de la litis contestatio. Sexto, el fideusor se dispone de una acción de regreso, como la actio despensi del sponsor, contra el deudor principal. Séptimo, en época clásica, las acciones contra el deudor principal y contra el fiador son consideradas aedem res, por lo que la litis contestatio entablaba con cualquiera de ellos. Impide el ejercicio de la acción contra el otro, concurrencia consuntiva. Octavo, en época clásica, el acreedor es libre para elegir de entre el deudor y el fideusor a la persona a quien desea demandar. No está obligado a demandar primeramente al deudor principal. Justiniano impone al acreedor la obligación de actuar primero contra el deudor principal y solo de manera subsidiaria contra el fideusio.
La intercesio. Dentro de todas las formas de garantía personal podemos encontrar la intercesio. Esta consiste en la intervención de un tercero dentro de la deuda de otro con la intención de garantizar el cumplimiento de una obligación. Cabe mencionar que la intercesio se puede dar no solo en caso de garantía real o personal, sino en cualquier caso de sustitución de un deudor por otro. Esta garantía debía de ser ejercida por una persona del sexo masculino. Este tercero podía obligarse conjuntamente con el deudor. Algunos casos en los que se podía sustituir a un deudor por otro pueden ser los siguientes: A. Sustitución de deudor por delegación pasiva. B. Novación expromisoria. C. Cesión de deuda mediante T. Mandato irrevocable. Mandatum in rem otorgado después de una litis contestatio. 4.5.1 Senado Consulto Velellano. El Senado Consulto Velellano tiene sus antecedentes en disposiciones emitidas por Augusto y Claudio, en donde se les prohibía a las mujeres ser garantes de sus maridos. Se trata de un Senado Consulto aparecido en el siglo I después de Jesucristo, en el que se le prohíbe a la mujer realizar actos de intercesio en favor de persona alguna, esto debido a que consideraban injusto obligarlas con obligaciones de este género. Esto generó consecuencias jurídicas, pues en los casos donde a una mujer se le exigía el cumplimiento de una fianza por haber organizado la obligación de un tercero, la garantía podía quedar sin efecto si la mujer hacía valer la excepción que el propio Senado Consulto le concedió. Transcripción de crédito o gasto. Nomen transcriptitium o expensilatio. La obligatio literis halla su origen en las anotaciones que desde principio de la República acostumbra hacer el pater familias en su libro de cuentas, Codex Accepti et Expensi, en el que anota cada ingreso acceptum y cada egreso expensum resultante de los negocios que realiza. En su Codex Accepti et Expensi, el pater familias podía efectuar transferencias de créditos mediante el procedimiento de la expensilatio. Consiste en un asiento de cargo por el que se transforma un crédito pecuniario ya existente entre el pater familias y su deudor en un nuevo crédito, ya sea entre las mismas personas o con un nuevo deudor. Esta es la llamada transcriptio nominum. A decir Gallo, la transcriptio podía ser a rem in personam o a persona in personam. Transcriptio a re in personam es la novación de una obligación cualquiera en una obligación literal entre los mismos sujetos. El acreedor anota en la accepti página la suma que su deudor le debe por cualquier concepto, como si realmente lo hubiese cobrado de su deudor. Y a la vez anota en la expensi página la misma suma, como si lo hubiese entregado a su deudor en mutuo. Transcriptio a persona in personam es la novación de una obligación por la sustitución del deudor. El acreedor anota en la accepti página la suma que su deudor le debe, como si realmente lo hubiese cobrado. Y anota en la expensi página la misma cantidad como si lo hubiese entregado a otra persona en mutuo. La obligación del deudor original se extingue aun cuando no haya pagado y surge una obligatio literis a cargo del nuevo deudor. La transcriptio nominum no es un contrato, sino un medio de formalizar literis una obligación, incluso entre ausentes. La obligatio literis nace de la transcriptio en el Codex, viniendo a ser el Codex un documento constitutivo y no solo probatorio de la obligación. Dicha obligación resultante es stricti iuris unilateral y siempre de certa pecunia.